Hola hermanos, en esta ocasión quiero hablarles acerca de Jueces capítulo 16 versículo 28. La palabra de Dios señala en este verso de la escritura que un hombre llamado Sansón ora a Dios para pedirle que se acuerde de él, que le dé fuerza para por fin de una vez poder tomar venganza de sus enemigos a causa de los ojos que le habían sido sacados. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo a través del tiempo, a través de toda la historia humana, hemos existido cristianos que hemos echado a perder los planes y propósitos que Dios tenía cuando nos llamó. Este es el caso de Sansón. Él fue apartado desde el vientre de su madre, fue consagrado como nazareo. Dios tenía como propósito levantarlo como juez de su pueblo. Le dio su Espíritu Santo, lo cual pudo haberle dado una gran sabiduría para gobernar, y además le dotó de una fuerza física impresionante. La Biblia no nos dice por qué. Pero quiero pensar, hermanos, que en virtud de que los filisteos eran los más acérrimos rivales de ese tiempo, un pueblo guerrero, un pueblo numeroso, un pueblo muy difícil de conquistar y de someter, Dios quiso demostrarle al pueblo de Israel que no importaba la fiereza de sus enemigos ni su fuerza en la batalla, porque él podía levantarse a sí mismo un hombre con la suficiente sabiduría y fuerza física como para guiarlos a la batalla y finalmente vencerlos. Es muy probable, no lo sé, que Dios haya querido levantar a Sansón como un hombre ejemplar para su pueblo. Que otros pueblos de alrededor pudieran ver en Sansón a un hombre extraordinariamente fuerte, un buen líder, un líder sabio, un líder poderoso que desde su nacimiento había sido consagrado y se había consagrado a sí mismo a la obediencia a Dios. Si esto hubiera ocurrido, los pueblos de alrededor habían terminado admirando, hermanos, al Dios de Israel, al Dios de Sansón. Pero esto no fue así. De manera contraria, Sansón decidió vivir a su manera. No solamente contaminó, hermanos, su nazareato, sino que se enredó en relaciones sentimentales en yugo desigual más de una vez. En una de ellas, una mujer llamada Dalila lo presionó tanto que terminó convenciéndolo para que le dijera cuál era la razón de su fuerza. Y él equivocadamente le dijo que era por causa de su cabello, y una vez que fue cortado, efectivamente perdió la fuerza. Pero la fuerza no provenía de allí. La fuerza provenía del Espíritu de Dios que estaba en él y de ese Dios que lo había dotado de esa fuerza con un propósito. En señal de humillación le sacaron los ojos, lo trataron como un vil animal de carga y lo llevaron a los molinos de grano de los filisteos y allí estuvo. No sabemos cuánto tiempo. En una ocasión, cuando se celebraba a uno de los dioses, fue llevado a este lugar para humillarlo todavía más delante de todo el pueblo. En ese momento Sansón ora a Dios, pero no con el propósito de glorificarlo, no con el propósito de pedirle perdón por sus muchos pecados y por haber descuidado y echado a perder el propósito para el cual Dios lo había llamado, sino únicamente para tomar venganza por sus ojos. No le interesaba glorificar a Dios, le interesaba lo que él mismo había hecho. Le pide a Dios que se acordara de él cuando fue él el que se olvidó de Dios. Dios en su gracia y misericordia le da fuerza y Sansón termina matando a muchos filisteos, pero termina pagando con su muerte, con su propia vida, sus errores en el pasado. Hermanos, habemos muchos cristianos en la iglesia que hemos sido llamados por Dios y estamos conscientes de ello. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y a través del tiempo Dios nos dio dones. Muchos estamos conscientes de que Dios nos llamó como pastores, como misioneros, como predicadores, como consejeros, como líderes, como siervos, como maestros de escuela dominical, como cristianos para cumplir grandes propósitos para Dios dentro de la iglesia o fuera de ella, para servir como columna, para servir como sustento, para ser cristianos que edificamos, hermanos, o que Dios edifica a través de nosotros a su iglesia. Pero lejos de eso, decidimos vivir a nuestra manera. Tenemos un pie en el mundo y tenemos un pie en las cosas de Dios. Vivimos en pecado, como Sansón nos contaminamos. Nos relacionamos también en yugo desigual muchas veces con los incrédulos y terminamos, hermanos, apartándonos de Dios y olvidándonos de Él. Vivimos en orgullo, vivimos en arrogancia. Lejos de que la gente honra a Dios por nuestro testimonio, la gente se burla de Dios porque dice, mira, ese era cristiano y cómo vive ahora. Velo cómo se comporta, cómo habla, cómo es, y la gente menosprecia al Dios de la Biblia. Y cuando oramos, en lugar de hacerlo para glorificar a Dios, para pedirle perdón, para regresar a su iglesia, para regresar a sus caminos o para restaurar nuestra comunión con Él,
oramos para nosotros, para lo que queremos, para lo que nos gusta, para lo que creemos que nos hace falta, para recuperar lo que hemos perdido y que creemos merecer. Y lamentablemente, hermanos, a través de la vida, muchos cristianos terminan muriendo alejados de Dios. Y aún su última oración, como la de Sansón, es únicamente pensando en sí mismos y nunca pensando en darle la gloria a Dios. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está la mía? ¿Estamos permitiendo que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, a través de nosotros y con nosotros, con los dones y talentos que Él nos ha dado? ¿O estamos viviendo a nuestra manera, estorbando los planes y los propósitos de Dios? Si este es tu caso, este es un buen momento para arrepentirse, para orar a Dios, para pedirle perdón por los pecados, para retomar el camino y para permitir que a través de nosotros y de nuestro ministerio o ministerios, el nombre de Dios, hermanos, sea glorificado y mucha gente venga a preguntar por qué. ¿Por qué actuamos de esa manera? Y al final les digamos que nuestra sabiduría y nuestra fuerza proviene de Dios, no de nosotros. Que nosotros únicamente somos instrumentos de Él para la gloria suya. Hermanos, cumplamos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y no muramos para nosotros como Sansón. Muramos para el Señor. Demos la vida para Él. Desgastémosla en Él. Invirtámosla en Él, en sus propósitos. Y que cuando muramos sea únicamente porque el fin de la vida ha llegado y porque Dios nos quiere en casa. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.